Alan refería acerca de lo que significan las prioridades. Citó un texto que de alguna manera es eje para hablar de este tema. Si bien el contexto de ese pasaje es no estar afanados, sin lugar a dudas, la solución para el creyente nunca van a ser las cosas de este mundo para los problemas de este mundo, sino que la solución que tiene el creyente es el Señor mismo. Todo lo que tenga que ver con el reino de Dios y su justicia. Siempre que nos referimos a las prioridades, normalmente todos pensamos en un sistema de valores. Pensamos en lo que cada uno tiene como lo más preciado, lo más alto, lo más elevado. Normalmente las prioridades tienen que ver con algo valioso, muchas gracias, tienen que ver con lo que para nosotros va primero, con lo que es importante y aquello que es base para todo lo demás. Eso son las prioridades. Por eso intrínsecamente nuestras prioridades forjan un sistema de pensamientos, un sistema de valores, y de esa manera nosotros nos movemos diariamente. De acuerdo a donde tengas tus prioridades o las mías, nos moveremos. Decidiremos de alguna cosa, pensaremos de una forma, actuaremos, reaccionaremos de acuerdo a eso. Pablo en Filipenses 3:20, yo sé que lo conocen, escribió: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A diferencia de lo que hacen los terrenales, que piensan solamente en lo terrenal, eso lo dijo en el verso 3:19, es decir, los que viven para el vientre, para los placeres de este mundo, y que la única esperanza es la vergüenza, el creyente es llamado a vivir bajo otro orden de prioridades, no para el vientre, no para los placeres, no para una expectativa de vergüenza, todo lo contrario. Nosotros somos llamados a tener otro orden de prioridades que no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Pablo dice que eso no debe pasar en nosotros. Nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia con el lugar donde procedemos. Y es cierto que ninguno de nosotros pisó el cielo todavía. Quizá alguno esté más cerca que otro en los planes de Dios. Puede ser, pero eso lo sabe Dios. A veces decimos, no queremos ir tan rápido. Hace poco me mandaron un pequeño meme donde había un matrimonio que recién se casaba y empiezan a escuchar la trompeta, así estaban, es una actuación de dos hermanos, empiezan a escuchar la trompeta y dicen, no, espera un poquito, se lo llevó el Señor, y todos esperaban que ellos consuman el matrimonio, bueno, esperaban algo bueno, ¿sí? Que está dentro de los planes de Dios, pero había algo mejor que el Señor se lo llevó, pero bueno, dentro de los planes de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, aún hoy, y aún cuando nosotros no hayamos pisado todavía aquel lugar. Nosotros debemos pensar de acuerdo a nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo. Y es cierto que tenemos una ciudadanía local, pero no es eso lo que está tratando de decirnos. Él nos está tratando de ubicar en la expectativa celestial, donde está el Señor, nuestro Salvador. Como el Señor está en el cielo, Él es nuestro Salvador, nuestra expectativa tiene que ser con todo lo que esté en acorde con el Señor. Por eso utiliza esta palabra ciudadanía, que la idea es de alguien que, de alguna manera, en el contexto ahí de los Filipos era una colonia romana y tenían todos los privilegios de Roma. Estaban lejos de Roma, pero tenían todos los privilegios ahí. Nosotros, de alguna manera, estando aquí, aún siendo, en el caso mío, siendo nacido en Neuquén, igual no importa. Tengo la ciudadanía celestial. Y nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia con el lugar donde procedemos para que entonces eso empiece a ser una prioridad en nuestra forma de vivir. Pablo también en Colosenses 3:1 dijo, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y fíjense el paralelismo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Aquí Pablo dice que debemos hacer dos cosas que no tienen nada que ver con lo terrenal. Primero, buscar las cosas de arriba. Y esto tiene que ver no solamente con venir a la iglesia, tiene que ver con lo que me preocupa en la vida.
Es decir, tengo que vivir mi vida cristiana con un fundamento diferente, un principio regulador diferente. Yo creí en Dios, por lo tanto, ese principio, lo de arriba, tiene que regir mi vida aquí. Tiene que regir tu vida, hermano, el principio de lo celestial. Lo segundo es poner la mira en las cosas de arriba, es decir, pensar en aquello o pensar como Dios piensa. Pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, inclinar mis pensamientos hacia ese norte para que eso entonces dirija mi voluntad y pueda obedecer entonces al Señor. Pablo aquí entonces en este pasaje dice que a diferencia de mi ciudadanía, es decir, yo con mi procedencia entonces vivo de acuerdo a esa prioridad. Ahora Pablo dice, guarda, tenés una nueva naturaleza, la naturaleza del Cristo resucitado, por lo tanto buscá la cosa de arriba, poné la mira en las cosas de arriba porque allí está el Señor. No vivas conforme a las prioridades de la tierra, conforme a las prioridades de este mundo. Así que en el verso 3:20, sentido de pertenencia de donde somos, en el capítulo 3:20 de Colosenses, los principios que rigen el reino deben afectar mi vida porque yo fui resucitado con Cristo, debo buscar y debo poner la mira en las cosas de arriba. Ustedes saben que esto de la ciudadanía, esto de actuar de acuerdo a los principios del reino, siempre fue un mensaje de Cristo. El reino siempre fue un tema de las parábolas del Señor Jesucristo. John MacArthur bien señala que el reino tiene un rey. ¿Y quién sería el rey del reino de los cielos? El Señor. Y todo lo tocante al reino necesariamente nos tiene que apuntar ¿a quién? A Él. Su señorío demuestra que los que pertenecen al reino se han entregado formalmente al dominio del rey, al dominio del Señor. Entrar al reino, por lo tanto, es entrar a la vida eterna. Por eso mi ciudadanía y tu ciudadanía, hermano, ¿dónde está? En los cielos. El dominio de tu vida no está en el poder mío, ni en el poder del que habla, ni en el poder del pastor, está en el poder del Señor y está en el vínculo y en la guía de su palabra. Su dominio entonces, el dominio del reino, no es terrenal, no es geopolítico. El Señor siempre habló de un reino que tiene características espirituales. Este reino del cual habló el Señor también tiene una perspectiva a esta ciudadanía que es escatológica. ¿Y qué significa escatológica? Tiene que ver con lo que alguna vez se va a manifestar. Nosotros esperamos alguna vez que Cristo se manifieste como el Rey, no solamente que sea evidente espiritualmente en la iglesia, sino que sea evidente para el mundo entero. Y nosotros que somos premileniales, que creemos en un milenio literal, abrazamos la concepción de que en algún momento Cristo va a reinar literalmente sobre el mundo entero. Y con vara de hierro regirá, y su justicia y su cetro que ya nadie va a poder saltarlo. Él va a reinar. Y eso se menciona en la Escritura. No podría leer Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, referencias donde el reino de Dios se va a hacer evidente, un reino milenial, pero después cuando sea destruido este mundo va a haber un reino celestial, cuando sea conformado el nuevo mundo y estemos nosotros con Él. ¿Va a reinar quién? Cristo. Cristo siempre va a reinar. Ahora, ¿qué demanda este reino para su ingreso? Bueno, las demandas de la ley siempre fueron bien definidas en las Escrituras. El Señor en Mateo 5:48 fue alto en estándar y dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso demuestra claramente que no somos perfectos. La demanda de Cristo es alta, la imposibilidad es absoluta para el hombre y Santiago dice que nosotros si ofendemos en un punto nos hacemos culpables de todos, absolutamente de todos. Así que con una mentira me voy al mismo infierno, si no creo en Cristo obviamente, que el peor de los malhechores, que el peor de los maleantes. No hay justicia del hombre que pueda satisfacer las demandas de la ley. De hecho, nosotros habitualmente, como dice Pablo a Timoteo, no solemos amar a los demás, ni siquiera a Dios, somos amadores de nosotros mismos. Un pecado que es común al ser humano. Las exigencias de Dios no pueden comprarse con oro o plata. No le puedo ir a hacer un intercambio a Dios. Ni siquiera puedo acumular todo lo que hubo en dinero o algo de valor en el tiempo y en los tiempos como para decirle, te junté esto. No. Lo único que tiene valor en la ley y en los cielos
es la sangre de Cristo, la cual fue entregada por Él como un cordero sin mancha y sin contaminación. De hecho, Él pagó un único precio, su propia vida, y con eso pagó la totalidad que la demanda requería. No solamente para nosotros, no solamente para los que creerán, sino también para todos los que han creído en el pasado. Porque nadie será salvo si no es por la sangre de Cristo. Aún los salvos de allí del Génesis. Así que Dios abre las puertas de este reino, del reino de los cielos, como una gracia, como un don, algo que nadie merece y que es otorgado, pero que tenemos que saber que como es otorgado es inalcanzable. Por eso el Señor en sus predicaciones comenzó diciendo, en Mateo allí capítulo 4, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que vamos a buscar Mateo capítulo 13, 44 al 46. Y Jesús va a ingresar nuevamente a hablarnos acerca del reino en estas parábolas. Y hablaremos acerca de prioridad persistente. Mateo 13, 44 al 46. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Otra pequeña parábola dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí vemos entonces cómo el Señor busca similitudes para hablarnos acerca de este reino que le mencionaba recién. Un reino donde Él es el Señor, un reino donde hay un buen futuro para aquellos que están en el reino, pero también en las condiciones en las cuales cualquier pecador entra, que es un regalo por gracia, porque el que pagó para la entrada al reino es el Señor. Aquí vemos en estas dos parábolas, primero a un peón de campo y en segundo a un mercader. El peón es pobre y el mercader es rico. El primero encuentra un tesoro sin buscar, el segundo está buscando algo y encuentra una perla preciosa. Y finalmente ambos deben vender todo para poder adquirir eso que consideran de gran valor. Si prestamos atención, uno encontró un tesoro y otro encontró una perla preciosa. Ahora vamos a enfocarnos un poquito acerca de estas dos fracciones y finalmente tendremos algunas lecciones espirituales. En principio, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. En la época de Jesús los tesoros eran comunes. Uno normalmente hoy diría que un tesoro encontrar, ¿no es cierto?, en el fondo del mar, alguien que estaba buscando, o encontrar alguna ruina, como los rollos del Qumran que encontraron, son tan valiosos en la validez de la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Todas estas cuestiones son muy difíciles de hallar. A veces hay nociones, pero la gente tiene que ir y buscar intencionalmente. Pero en los tiempos del Señor no era así. Normalmente las familias no tenían los bancos donde nosotros podríamos dejar el dinero, al menos en forma virtual. ¿Y la gente qué hacía? Escondía los tesoros, las pertenencias más valiosas para no perderlas. ¿Perderlas en qué sentido? Al menos de dos formas. Primero, porque en aquellos tiempos había gente que robaba e invadía los hogares con muchas personas y bueno, en ciertas debilidades de grupo, ciertas familias perdían todo lo que tenían por maleantes. Y muchas veces lo hacían básicamente para ir acumulando riqueza, para dejarla para la posteridad. Entonces, escondían el tesoro y lo escondían con el fin de dejar herencia. Y normalmente la gente acudía a las tierras para esconderlo y de esa forma que nadie lo encuentre. Había un GPS, no sé, algo tenía la gente en la antigüedad, pero lógicamente lo escondían con ese sentido. Había algunas reglas en el Antiguo Testamento. Se dice que los romanos sabían esta costumbre de los judíos y en el año 70 cuando Jerusalén es destruida, muchos de los soldados romanos salieron a buscar tesoros en las tierras y encontraron muchísimo de gente que ya se había ido o había sido asesinada por el imperio. Así que
Los tesoros escondidos eran común en aquella época, se enterraban. Y yo no sé si se acuerdan el mayordomo este que fue infiel en la parábola de los talentos. ¿Qué hizo con el tesoro, con el talento? Lo escondió, ¿sí? Dice, porque tuve temor de ti. No, hizo la costumbre, lo esconde, después lo voy a buscar y no laburó, ¿no? No hizo lo que tenía que hacer de acuerdo al Señor. Lo hubiera llevado a los cambitos, hubiera esperado, Eso básicamente era una costumbre en la antigüedad. Ahora, este tesoro es encontrado de forma inesperada. Se nos habla no se nos habla de un maleante que encuentra algo tratando de robar, sino de alguien que lo encuentra, y en el original la idea es de alguien que está trabajando en aquel campo. Un empleado que está bajo el dominio de otro y sirviendo, y de esa manera encuentra algo que estaba quizás escondido, quizás estaba arando, pero lo encontró allí. La costumbre en aquella época era no tratar de exponer los tesoros, porque si se exponía mucho el tesoro, entonces había que avisarle al dueño de que ese tesoro le pertenecía. Entonces, ¿qué hizo enseguida? Apenas vio, lo volvió ¿a qué? Lo volvió a esconder, ¿sí? El cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, dice, lo volvió a esconder. La viveza era argentino este peón de campo, ¿sí? Hasta ahí lo vi, se imaginó, dijo, esto es una muestra del gran tesoro que me estoy encontrando. Así que no hace más que saber lo que está allí y se llena de gozo de haberlo encontrado. A mí me llama la atención porque no se describe el valor monetario de lo que él encuentra, pero sí se describe el valor emocional, porque a este hombre la actitud es gozo. Apenas lo encuentra, se llena de alegría. A veces no es necesario decir cuánto era lo que encontró, sino cuánta alegría le produjo. La alegría, el gozo que le produjo fue extremadamente grande, ¿sí? Gozoso, por ello va, dice, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que hace todo lo que sea para adquirir este tesoro. Y es llamativo, pero este hombre no utilizó parte de ese tesoro para ir a comprar al dueño, sino que se nos dice, el Señor cuenta en la historia de que este hombre lo esconde, va sobre sus pertenencias, vende todo lo que tiene, se queda en cero y adquiere este campo. Algunos dicen, es medio poco ético, porque tendría que haberle dicho al dueño de que eso. Pero es muy probable que el Señor no lo mencione, pero hay algunos eruditos que dicen, normalmente, si el dueño del campo hubiera sabido que el tesoro estaba allí y vende el campo, ¿qué hubiera hecho el dueño? ¿Qué hubiera hecho el dueño? Va y saca el tesoro. Por lo tanto, como no lo saca, seguramente fue un propietario secundario o terciario, no sabía que estaba ahí. Pero ahí estaba el peón argentino buscando esto y lo compra y vende todo lo que tiene y va y lo adquiere. No utiliza nada deshonesto, va y vende todas sus cosas y en lo comercial va y compra aquello que él sabe que es un gran tesoro. Lo compra y cuando lo compra, olvídate. Va y excava solo. Debe haber ido de noche, no sé. Pero la cuestión es que este tesoro que él encontró fue razón suficiente para que él se despoje de todo y ponga prioridad, no en todo lo que tenía, sino prioridad ¿en dónde? En el tesoro. ¿Lo ven? Prioridades. Ahora en paralelo tenemos la parábola de la perla del gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nuevamente, un tesoro. En los tiempos del Señor había una cultura sobre las piedras preciosas. De hecho, entre el oro y las perlas había como una similitud. El top 5 de las piedras más bellas y más costosas estaba la perla. Quizás hoy lo compararíamos con algún diamante para que nosotros entendamos. Lo que pasa es que antiguamente cortar un diamante en bruto era tan imposible como hoy la tecnología lo tiene que hacer. Entonces había piedras de valor, entre ellos el oro y entre ellos las perlas. Había un sistema también de recolección, porque ¿de dónde salían las perlas? Y bueno, del mar. Entonces dice que había hombres que aguantaban la apnea
y se tiraban desde los barcos hacia ciertos lugares para poder alcanzar las ostras, o esto dicho de otra forma, pero para poder alcanzar esto y obtener esto, sacar el material de las ostras y tener sus perlas. Muchas de estas personas morían, de hecho, por un bajo costo que tenía ese trabajo. Las perlas tenían algo muy bueno, que eran fáciles de transportar, eran livianas. Por lo tanto, tenían gran valor y las podías llevar en cualquier lado y nadie se daba cuenta. Tenías algo que podía, quizás en algún tiempo, salvarte y salvar la economía. Muchas de las personas tenían la tendencia a comprar territorio, pero también a comprar de estas cuestiones, perlas y materiales preciosos para diversificar sus ganancias y que no les pase como al que no entierra y que después le roben lo que tiene. Así que de esto está hablando el Señor, de una perla. Yo me acordaba del pasaje donde Jesús refirió a aquella máxima donde no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Claramente Jesús estaba pintando un cuadro que es absurdo de lo que significa tratar de razonar con personas que sienten desprecio por la verdad. No arrojes una perla a algo que no va a responder conforme a lo que se espera. Ahora, la perla es encontrada y no parece ser de imprevisto, porque este mercader nos dice que estaba buscando buenas perlas, pero al fin haya una que le cambia la cabeza. La palabra acá usada para mercader es un término que lo han transliterado como emporio. De hecho, la palabra perla es margarita en el original. Y este mercader no era un vendedor ambulante como el que nosotros vemos los hippies armando sus cositas, sino que era un mercader de insumos que buscaba y adquiría cosas y vendía al por mayor. Así que era una persona enriquecida, a diferencia del caso anterior. Y el valor que tenemos de la perla es que es preciosa, y la palabra preciosa ahí que es costosísima. Literalmente significa que no hay valor emocional que nos pueda explicar esto, como en el caso anterior donde el peón estaba alegre y gozoso. En este caso no, se nos dice que el costo es elevadísimo, que hay que comprarla por gran precio. Así que este hombre que es rico, a diferencia de no tener nada como el anterior y que quizás con los despojos pudo comprar el campo, este hombre tiene que vender todo y absolutamente todo lo que tiene para adquirir una sola perla, una sola. Quizás vendió todas las que tenía, 5, 6, 10, pero vende todo para adquirir una sola perla. Un tesoro, una perla. Dos cosas que llaman poderosamente la atención de dos personas diferentes, con estatus económico diferente, con trabajos diferentes, pero que cambia en sí mismo su percepción en cuanto a lo que valoran y dejan de valorar lo que tenían para ir y acudir a aquello que tiene gran valor para ellos. El beneficio no está en que venden todo, sino que el beneficio está en que venden todo para obtener algo que es mejor, Las prioridades en el creyente lo hacen mejor, y obviamente lo hacen mejor cuando esas prioridades están conectadas en primer lugar con Dios. Algunas verdades tocantes al reino, hermanos, y con esto vamos terminando. El reino en principio no tiene precio, es de valor incalculable. Nosotros vimos que el valor del tesoro y de la perla no se muestran, pero nos dicen que las dos personas tuvieron que vender absolutamente todo. Fue un valor que no podemos calcular. Cuando nosotros obtuvimos la salvación, donde Cristo es el autor de la salvación, no solamente tuvimos a Cristo, sino los beneficios de pertenecer a Cristo, los beneficios de pertenecer al reino, los beneficios de haber entrado en esa ciudadanía a que nos referíamos al principio. Pedro, en 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nos hizo nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros. Miren lo que dice la NTV. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, no puede ser contaminada. El reino, hermanos, es de un valor incalculable. ¿Lo valoramos? Esa es la primera pregunta. ¿Qué valor tiene el que disfrute la salvación? ¿Qué valor tiene para vos, hermano, que Jesús sea tu Señor? El segundo, el reino no es visible en lo superficial. El tesoro estaba escondido y la perla tuvo que ser buscada. Pensemos en alguien que estaba trabajando en esto hasta que encontró esa perla preciosa. Hasta que llegó un momento donde ellos vieron con claridad. Muchas veces las realidades espirituales, las personas que nos rodean no las pueden percibir porque piensan de forma natural. Pablo en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe lo de Dios. Quizás por seguir a Dios, hermano, te pasa de que las personas no te comprenden. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de Dios, allí en Juan 3:3. Ahora, yo me planteaba esto. El mismo Dios que trata de que nosotros abramos los ojos a esta realidad, también existe la otra cara, que es el Dios de este siglo, que se encarga de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, como Pablo bien explicó en 2 Corintios 4:4. El reino no es visible inicialmente en superficie, pero se hace visible cuando Dios permite que nuestros ojos sean abiertos. Ahora, cuando nuestros ojos han sido abiertos a las realidades espirituales, los beneficios de la salvación a Cristo mismo, nosotros vemos con claridad, siendo aún creyentes, porque estamos hablando de prioridades. ¿Es Cristo nuestra prioridad? Lo tercero, el reino puede ser y es apropiado de forma personal. Y esto lo vemos en cada individuo de estas historias que contamos. ¿Has considerado, hermano, el día que personalmente creíste en el Señor? Los judíos antiguamente estaban acostumbrados a creer que por un sentido de comunidad y pertenencia y consanguinidad eran todos dignos del cielo, hasta que apareció el Señor y tuvo que empezar a llamar a sus discípulos. Y los discípulos tuvieron que empezar a demostrar que ellos creían realmente en el Señor Jesucristo. No era una cuestión de pertenencia a una nación, era una cuestión de fe, siempre fue una cuestión de fe. Por eso Pablo les dijo en Roma a los judíos que no todos los que descienden de Israel son verdaderamente israelitas, allí en Romanos 9:6. Judío es el que lo es en el interior, y la circuncisión real no es en el prepucio, sino es la que es en el corazón, en el espíritu. Realmente un judío verdadero es aquel que ha creído en Dios. Por eso el reino es apropiado personalmente, no hay un sentido de comunidad. Tu hijo, estimado hermano, mis hijas, los niños, no son salvos por venir a la iglesia, tenemos que trabajar en su salvación, generar en ellos la misma convicción que Dios generó en nosotros de pecado para que entiendan sus maldades, se arrodillen ante el Señor y pidan perdón por sus pecados. ¿Has considerado el día que personalmente creíste en Cristo? Porque quizás considerando estas cosas nos ayudes a reenfocar nuestras prioridades, porque una prioridad que deja de ser persistente se nota en el resultado de la vida del creyente. Cuando nuestra prioridad no es Cristo, se va a notar en nuestra vida a corto, mediano o largo plazo, y el resultado siempre es nefasto. El reino es verdadera fuente de gozo. El gozo es un distintivo del creyente, es innegable. Toda la Escritura habla del gozo. Es el resultado del accionar del Espíritu Santo. Podría citarle muchos textos que tengo aquí, pero lo más importante es que tanto el peón que se llenó de gozo como el mercader entendieron el valor de lo que iban a obtener y no tuvieron problema de vender todo eso por el gozo de obtener aquello que era ahora su nueva prioridad. Yo no sé si recordás, pero algunos llegan intencionalmente hacia el reino. Si recuerdan al eunuco, el etíope, allí en Hechos 8, o
Cornelio en Hechos capítulo 10, ellos buscaron genuinamente al Señor. Pero hubo personas que no buscaron genuinamente al Señor y se encontraron con Él, se encontraron con la verdad del reino. Pablo estaba yendo contra del reino y el Señor salió a su encuentro. No estaban intencionalmente buscando, ¿sí? Y en ambos grupos, los que no estaban buscando como los que sí estaban buscando, hubo salvación. La mujer samaritana tampoco. Fue a buscar agua, pero se encontró con el agua que produce vida eterna, con el agua que produce un resultado en la vida que no es semejante al agua común. Sin embargo, también hay algunos que no buscaron, pero no creyeron. Agripa, cuando le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, él no estaba buscando a Cristo. Quería escuchar, a ver qué es lo que estaba diciendo el loco de Pablo. Pero cuando lo tuvo ahí, no creyó. Del mismo modo que el joven rico, en este caso él sí estaba buscando, porque dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En este caso sí estaba buscando, pero el resultado del joven rico es que cuando el Señor lo puso bajo la demanda de la ley, él no las pudo cumplir, pero las interpretó de acuerdo a su propia conciencia de búsqueda, y terminó yéndose triste porque él amaba las riquezas. Y el Señor simplemente le estaba diciendo que así no funcionaba, que tenía que seguirlo a Él. Miren, hay personas que buscan y hay otras que no. Pero a todos les llega el Evangelio. Y todos tienen posibilidades de creer. Lo importante es que el reino se descubre para que sea como sea el hombre crea para salvación o finalmente rechace. Finalmente la fe que salva tiene un alto costo. Y no me reinterprete el Evangelio, hermano. Quiero que interpretemos sanamente lo que estoy diciendo. Nosotros vemos cómo la obtención de ese tesoro llevó a una renuncia completa. Nosotros sabemos que la salvación fue pagada por Cristo, nuestra salvación, de forma completa. Jesucristo fue el único que hizo la obra de expiación por los pecados. La vida eterna es gratuita y la recibe el pecador que se arrepiente de sus pecados. Dios no te pide nada, a cambio es por gracia. El don de la salvación es recibido por la fe sola, no es una recompensa. No es Dios te recompensa porque crees, no. Dios te otorga la salvación porque por medio de la fe la recibís. No la mereces, no la merezco, pero la recibimos. Fue solo obra de Dios. Sin embargo, la fe sincera no es un simple conocimiento de las verdades del reino ni un asentamiento nominal. Déjame que te lo ejemplifique. Los dos personajes podrían haber sabido de que eso que estaba ahí, que el tesoro escondido y la perla preciosa estaban ahí. Y podrían haber dicho, sí, están ahí. Sí, las quiero obtener. Sí sé dónde están, sí sé quién las tiene. Sí sé que las puedo comprar. Voy a estar cerca siempre de quien las tenga. Voy a seguir trabajando en el lugar como para poder verla de cerca, pero sin lugar a dudas nunca haberse apropiado de ellas. Muchas veces las personas se acercan a Cristo desde una fe totalmente nominal, fuera de lo que significa una fe verdadera, una fe que se entrega. Jesús dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Pero también el Señor dice que el que viene a Él, el que quiera ser su discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. Sin duda esto implica en profundidad que el llamado de creer a Jesús y en Jesús no significa simplemente asegurarme el cielo. Significa asegurarnos a Cristo. Porque antes del cielo estamos aquí. Y antes del cielo nuestra vida está aquí, nuestro testimonio está aquí. Tus prioridades, hermanos, y mis prioridades están aquí. Y esto nos debe llevar a evaluarnos continuamente, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor, continuamente. Porque fallamos, es así. Y como fallamos y hay conciencia, entonces tenemos que ocuparnos. El reino, en estas dos pequeñas parábolas, se trata de prioridades. Personas que cambiaron el foco cuando se encontraron con lo de gran valor. Una prioridad nos invita a reconocer dónde están puestas nuestras bases o nuestros fundamentos. ¿A quién ponemos primero? ¿Quién nos gobierna? ¿Dónde está lo que decimos que es lo más importante para nosotros? Por eso bien leía Alan allí en Mateo 6:33, más buscad primeramente. La NTV dice, por encima de todo lo demás busquen el reino de Dios y su justicia.
Esto de justicia significa busquen el reino de Dios y lleven una vida justa, y todas estas cosas, todo lo demás, todo lo que pertenezca a lo demás de tu vida, a lo terrenal que leíamos al principio, que sabe Dios te será y me será añadido. ¿Se acuerdan lo que leíamos? Hay un sentido de pertenencia con el reino de los cielos, nuestra ciudadanía está allí, pero también hay un sentido de pertenencia con los principios del cielo, como leíamos en Colosenses 3:20, porque debemos buscar lo de Dios, lo de arriba, y también debemos poner la mira en las cosas que están arriba. ¿Y en qué se resumen los principios del reino? Y finalmente termino con esto. ¿Te pusiste a pensar? ¿En qué se resume vivir como personas que pertenecen al reino? Es fácil, hermano. Yo sé que lo saben. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume. Hace poco hablaba con Gabriel, un amigo, un pastor luterano con quien tengo una amistad hace unos años. Y él me resumió el Evangelio de esa forma. Estábamos hablando acerca de muchas veces la necesidad que existe de que los hermanos prioricen lo espiritual, ¿no? Pero no solo para el ambiente eclesial, no quiero que nos encerremos en el salón, sino para la vida en general. Y él me dijo, en sencillas palabras, que la vida del creyente se trata en amar a Dios, se trata de amar al prójimo. Que es ahí cuando se nota la verdadera gracia que ha obrado en nosotros. Y es ahí cuando se nota la verdadera identidad que tenemos con la ciudadanía que nos pertenece, pero también con los principios que esa ciudadanía tiene. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuál es el fundamento para esto? Quizás esto te sirva para mañana. 1 Juan 4:19. Miren, está muy bueno porque tiene dos formas de ser leído este pasaje. La Reina Valera lo traduce así. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero resulta que hay una variante textual que es muy interesante. Y dice, nosotros amamos, o nosotros nos amamos los unos a los otros porque Él nos amó primero. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Esos son los principios que se resumen para la vida, que prioriza al Señor, que prioriza al Rey de los cielos. Que el Señor les bendiga y que podamos realmente priorizar de forma persistente aquello que el Señor nos ha llamado a poner en primer lugar, a Él mismo. Bendiciones.